Comenzaremos este proyecto con 3 carpetas. Creé una carpeta donde crearemos aplicaciones para explicar cómo funcionan y cómo se crean los métodos. Luego trabajaremos con las librerías internas y luego con las externas. Vamos a la carpeta 01 métodos y crearemos una nueva aplicación blank para mostrar cómo se crea un método. Blank, vamos a ponerlo aquí, 01. Creamos esta primera aplicación. Y ahora lo que haremos es crear un primer método. Para ello tenemos que ir siempre en los apartados de programación a las opciones de métodos. Dependiendo del tipo de aplicación podemos encontrar que vamos a tener métodos para lenguaje PHP y métodos para JavaScript. En este caso, debido a que es una aplicación blank, solamente tengo disponibles métodos PHP. Voy a crear un primer método para mostrar su funcionamiento. Le pondré, por ejemplo, versión, y la idea es que nos devuelva este método una cadena de texto. Vamos a ponerlo un método muy simple. Cuando empezamos a escribir métodos podemos observar que apareció ya el nombre del método, tenemos el editor de código, tenemos a la derecha un editor o un atajo para las principales macros. Podemos observar en este caso que hay un conjunto de macros que aparecen con un punto en rojo. Esto significa que no podemos utilizar estas instrucciones de códigos, en este caso en este método. Si vamos a las macros, desde aquí podríamos filtrar cualquiera de las macros. Si quisiera buscar una macro referido a las funcionalidades de fecha, puedo ver aquí la macro. Haciendo un clic, primero observamos que tenemos el punto verde, lo cual nos indica que esta macro sí va a estar disponible en este método. Al hacer un clic nos incorpora directamente en el editor la macro con los parámetros que deberíamos pasarle a esta macro. Si esto lo borramos y queremos ver ahora documentación de esta macro, haciendo un clic en directamente el signo de pregunta, vamos a ir al manual de script case y aquí veremos toda la información referida a esta macro en particular. Recordemos que en los métodos es muy práctico el uso de las macros de script case. También veremos algunas funcionalidades que tiene este editor de código. Podemos minimizar esta opción. En la parte superior del editor de código tenemos una serie de funciones. Vamos a ver, la primera de ellas, si lo activamos, esto nos va a permitir recibir parámetros. Vamos a venir aquí, vamos a guardar, vamos a probar nuevamente. Vamos a poder configurar cuáles son los parámetros que recibe. Más adelante veremos un ejemplo con parámetros. De momento simplemente sabemos que mediante esta opción vamos a ver y acceder a los parámetros. Desde aquí podemos ponerlo en pantalla completa para centrarnos directamente en la edición de código. Podemos volver nuevamente. Desde aquí podemos activar y desactivar las pantallas laterales. Tendremos un buscador para poder buscar una expresión dentro de nuestro código y también reemplazarla. De aquí tenemos el selector de temas, que podemos cambiar visualmente la representación de los colores y que figuran en el editor de código. Bien, desde aquí ya tenemos las principales características de las opciones del editor. Ahora mencionaré algunas, como por ejemplo si estamos en el editor de código y nosotros queremos llamar a una macro, ponemos sc comando barra baja, y si presionamos control y la barra espaciadora nos generará el listado de todas las macros disponibles. Al seleccionar una macro, automáticamente ScriptCase completará toda la información. Esto mismo, en el caso de utilizar llaves y presionar control y la barra espaciadora, nos aparecerán los campos disponibles. En este caso, dado que es una aplicación blank, no tenemos ningún campo. Bien, con toda esta parte de explicación de cómo funciona el editor de código, ahora sí vamos a poner en esta función, en este método, simplemente la devolución de una versión que va a tener este ejemplo. Vamos a hacer directamente por ejemplo, podríamos hacerlo de varias maneras. Si presionamos aquí un eco y ponemos versión 1.0 de julio del 2018 y guardamos nuestro código,
esta función o este método, cuando lo llamemos, va a generar esta presentación en pantalla. ¿Cómo lo vamos a llamar a este método? Simplemente llamándolo por su nombre. Versión, ponemos paréntesis y ejecutamos. Si ahora probamos la aplicación, vamos a ver que está generando el código. Ahí sale versión 1 de julio del 2018. En este caso podemos observar que al ponerlo directamente dado que tenemos un eco, lo está generando en pantalla. También lo podríamos hacer de otra forma, que esta versión, este literal, sea devuelto por una cadena. Podríamos hacer lo siguiente: si hacemos un return y devolvemos esto, ahora la diferencia es que cuando llamamos a esta función, si la ejecutaríamos ahora, no veríamos absolutamente nada. Veríamos así la pantalla en blanco. Esto es debido a que la estoy ejecutando, pero no estoy haciendo ninguna impresión. Simplemente esto, por ejemplo, se podría estar cargando en una variable. Vamos a poner acá una variable cadena es igual a versión, y si ahora haría un eco de esa cadena, deberíamos verla. Volvemos a ejecutar y efectivamente vemos nuevamente el resultado. Aquí la diferencia es que en una primera opción lo que hicimos era hacer una impresión, y en la segunda estamos guardando el resultado de este método o función en una variable, y luego ya trabajamos con dicha variable. Ahora voy a crear un nuevo método, en este caso para que reciba un primer parámetro. Presionamos nuevo método, le pondré saludo, creamos el método, y en este caso lo que vamos a hacer es establecer que este método va a recibir un parámetro. Para ello picamos haciendo un clic en la F, le vamos a insertar un parámetro, le pondremos parámetro guión bajo, por ejemplo, quién. El tipo puede ser o por valor o por referencia. En este caso es cuando nosotros recibimos una función por valor, se generará cuando recibimos un parámetro por valor, se va a generar una copia de ese valor, lo trabajamos dentro de nuestro método, y cuando lo devolvemos o si lo modificamos, el valor original no cambia en la función donde fue llamado. En cambio, si lo hacemos por referencia, vamos a pasar una referencia a esa variable de memoria, con lo cual si modificamos la variable, también se va a modificar la variable original. En este caso lo vamos a poner por valor, y aquí podríamos establecer en el apartado que dice valor norma, corresponde en realidad al valor por defecto. De esta manera podríamos establecer que si no recibimos ningún parámetro, por ejemplo, que diga hola mundo. Vamos a poner directamente el mundo, guardar. Entonces, una vez que establecimos esas opciones, si miramos en la parte superior, tendremos que nuestra función se llamará saludo, recibirá un parámetro que utilizando la variable p-quién, y el igual mundo en el caso de no recibirla, será mundo lo que va a mostrar. Simplemente lo que haremos aquí es poner eco, vamos a poner hola, punto y coma, y voy a poner aquí ya la variable p-quién. Recordemos que en PHP, si ponemos variables dentro de literales, deben estar puestos con comillas dobles. El PHP automáticamente reemplazará el valor de esta variable quién. Sin embargo, si esto lo hacemos con comillas simples, no funcionará. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, volvemos nuevamente al evento onExecute, y aquí vamos a hacer directamente una llamada saludo, y le pasaremos Pepe como parámetro. Vamos a ejecutar la aplicación y tenemos hola Pepe. Perfecto, sabemos que está funcionando correctamente. Si aquí ahora hacemos otra llamada a la función sin parámetros, vamos a llamarla sin ningún tipo de parámetros, deberíamos ver hola mundo, hola Pepe y hola mundo. Aquí ya tenemos el ejemplo de cómo llamar a una función y pasarle parámetros. Ahora crearé otro nuevo método, en este caso para que reciba dos parámetros. Vamos a crear un método denominado calcular suma. Creamos,
Y aquí vamos a decirle a este método que necesitamos tener dos parámetros. Vamos a poner dos parámetros. Vamos a poner un parámetro para el valor 1, otro parámetro para el valor 2, y en el caso de que estos valores, por ejemplo, no los recibamos, el valor va a ser 0 para ambos. Vamos a poner guardar. Podemos nuevamente verificar aquí que tengo los dos parámetros, y aquí vamos a escribir el siguiente código. Vamos a poner una variable de return, una variable que va a ser parámetro, esto equivaldrá a p valor 1 más el p valor 2, son los dos parámetros que recibamos, y simplemente hacemos un return de directamente el resultado. Vamos a guardarlo. Voy a volver aquí al evento. Vamos a poner aquí otro salto de página, y así vamos a llamar ahora a directamente echo sumar, calcular suma, y le pasaré 10 y 20. Vamos a ejecutarlo y verifiquemos que efectivamente funciona la operación. Tengo el 30. Podríamos también acá mismo en este método que estoy utilizando anteponer, por ejemplo, el resultado, poner entre comillas, vamos a poner aquí entre comillas, por ejemplo, el resultado es 2 puntos, y concatenamos en este caso con un punto la función. Volvemos a ejecutarlo. El resultado es 30. Bien, voy a poner otro salto de línea aquí y vamos a ver qué pasa si en este caso no recibimos parámetros. Paso solamente el 10, vuelvo a ejecutar y vemos que efectivamente nos hizo una suma con el segundo valor en 0. De esta manera vemos cómo llamar a un método que tengamos estos valores predeterminados. Imaginemos que si queremos modificar el valor predeterminado, podemos nuevamente acceder aquí, marcamos uno de estos valores, lo editamos y le voy a decir que el valor predeterminado será 10, y ahora voy a decirle que el valor predeterminado para el segundo parámetro sea también de, vamos a poner de 20, guardar. Entonces ya podemos ver aquí los valores predeterminados. Si ejecutamos ahora, vamos a poner aquí y voy a volver a ejecutar, y en este último caso lo que haré es no pasarle a ningún parámetro. Veremos todos los resultados. Aquí recordemos que le estoy mandando dos parámetros, en este el segundo parámetro no lo envío y en el tercero no envío ninguno de ellos. Ejecuto nuevamente la aplicación y podemos observar que tengo 30 y 30. Esto corresponde con las funcionalidades que hemos establecido en el método.